¿tenéis alguna pregunta para algún ponente? ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis saber alguna cosita? Ahora es el momento de preguntarles. Sí, subid. Sí, ya los has dejado tan relajados que ni hablan. Vamos a ver, no hay ninguna preguntita, nada que decirle a los ponentes. ¿Queréis vosotros compartir alguna cosa? ¿Queréis aportar alguna reflexión en el día de hoy? ¿Queréis comentar alguna cosita? Bueno, yo creo que hay algo que sí que ha quedado. Perdona. Hola, y yo estaba diciendo que creo que sí que hay algo que ha quedado bastante claro para todos. Y es un antes y un después, precisamente de una fecha, la del 21 del 12. Sí. La del 21 del 12 del 2012. Esa fecha es la que ha marcado un antes y un después. Es una fecha que vemos que ya la conocían hace miles de años, en este caso un pueblo, una cultura, la cultura maya, una cultura que aparentemente se había iniciado en el año 3114 antes de Cristo y curiosamente tenían conocimiento de que la galaxia, en este caso el sistema solar, tardaba 25.925 años en hacer todo el periplo, es decir, en dar toda la vuelta a la galaxia. ¿Cómo puede ser que una cultura que solamente tiene una antigüedad de 3.000 años conozca este dato? Antes hemos visto las piedras de Ica, cómo nos mostraban a esta cultura, a estos personajes, con los telescopios. Claro, unos telescopios en aquella época es impensable. ¿Qué quiere decir? Pues que estas personas, esta cultura, lo que conocían, no lo conocían por observación propia, no podían haberlo observado. No tenían la antigüedad suficiente para observar ni los medios. Esa información le fue facilitada por otros seres mucho más evolucionados que sí que tenían esa tecnología tan avanzada. Y son esos seres tan evolucionados los que les dijeron, a través de un calendario que le proporcionan una cuenta, la cuenta larga, el calendario Tzolk'in, que por cierto era mucho más exacto que el calendario gregoriano, que el juliano, que los que conocíamos. Es ahora que la NASA puede comprobar que las distancias que ellos tenían de la Tierra, el Sol o la Luna y cómo se medía el tiempo, es el calendario más exacto que existía. Un pueblo que para nosotros parecía que eran indígenas, pensábamos que no sabían apenas nada, sabían contar mucho mejor que nosotros. Y todo eso no era por una observación propia, porque no tuvieron tiempo. Toda esa información fue recibida, le fue transmitida por otra cultura. ¿Qué cultura? Evidentemente una cultura que no era de aquí. Por lo menos no de ese tiempo. Esos son evidencias, esos son datos, esos son hechos y bueno, esos hechos nos llevan a comprobar cómo, creo que alguien lo ha dicho esta mañana, a partir de esta fecha del 21 del 12 del 2012 ya nada va a ser igual. No es que vayamos a empezar un cambio, ya estamos inmersos en ese cambio. De hecho, esta mañana creo que la primera persona que hablaba de una clave de acceso, que ha sido Cristina, decía el 11-11. El 11 del 11 del 11, ese fue el punto de partida realmente. Y el 21 del 12 del 2012, esa fue la fecha en la que dijéramos, que podríamos decir, que se había acabado esa forma de vivir en este mundo regido por la mentira, por la manipulación, por la avaricia, por la insolidaridad y el inicio, ya estamos de lleno, de una nueva era. Ese es el final de ese mundo y este es el inicio de ese otro nuevo mundo, de esa otra nueva forma de vivir en la que las personas van a empezar a despertar las conciencias. Y eso es lo importante, más que si existen o no existen extraterrestres o son seres de otro plano, vamos a decir, existencial o astral. Lo que importa es que los seres humanos por fin despierten esa conciencia y sean pues
valga la redundancia, conscientes de por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, y no servir simplemente como animal de ganado, como un simple animal de granja para unos poderes fácticos que durante miles de años nos han tenido subyugados para su propio beneficio. Yo creo que este sería el mensaje que hoy todos deberíamos de entender, ¿no? y de seguir. Y bien, de momento, si nadie pregunta nada más, pues gracias por Si queréis por la compartir atención. alguna cosita más. Oriol Lorenzo, una pregunta. Llego. Hola. No, esta mañana habéis comentado de que somos producto de una manipulación genética y que no conectaron todo para mantenernos esclavos. ¿Esclavos de qué? ¿Cuál es el objetivo de esclavizarnos? ¿Para conseguir qué? Porque yo si esclavizo a alguien es con un objetivo. Entonces era saber un poco cuál es el objetivo de que seamos esclavos. El objetivo, si lo hay, digamos, los seres que han empezado, vamos a decir, este experimento, ellos mismos se han separado de la fuente de alguna manera, es decir, en queriendo controlar su luz. Es decir, a un momento dado estos seres han tenido miedo de dar su luz. Entonces ellos consideran que tienen un poder. ¿Sí? Ellos guardan un poder. Entonces este poder es el que sostienen, es el que se refleja en estos planetas como la Tierra, donde todas estas energías de conflicto, de guerra, de sufrimiento, alimentan pues a estos seres que a un momento dado han participado de esta creación. ¿Tenéis alguna preguntita más? Vamos al fondo. ¿Me permites responderle? Porque creo que no sé si hace referencia a mí directamente. Vale. Bueno, actualmente hay mucha información, ya no solo en Internet, sino hay canales de televisión que se dedican a estudios concretos sobre este tema de la manipulación genética. Los motivos... Gracias. El objetivo de hacernos esclavos originalmente era hacer un trabajo sucio, sencillamente. La manipulación genética en los aspectos en cuanto a la personalidad, en cuanto a la reacción, en cuanto a lo que es el comportamiento, ¿sí? Lo que se maneja es, yo llego a un planeta a obtener unos recursos. Esos recursos que yo quiero obtener los implanto a través de la manipulación genética del comportamiento en a quien yo quiero esclavizar. Si nos fijamos, curiosamente, algo que sufre la humanidad desde hilo tempore es la fiebre del oro. Un recurso muy escaso, muy difícil de obtener. Hoy, un superconductor que utilizamos en los teléfonos móviles, en toda la electrónica, y que ofrece muchísimas más prestaciones que cualquier otro conductor, aparte del silicio, etc., etc. ¿Qué ocurre si yo llego a un planeta, tengo capacidad de manipular genéticamente, de obtener esa serie de esclavos, de obtener los marcadores genéticos para que el comportamiento sea a ese favor, y digo, no solo eso, sino empiezo a culturizar el hecho de amarás a Dios sobre todas las cosas, me garantizo que me amarás siempre, ganarás el pan con el sudor de tu frente, etc., etc., etc. Es decir, si vamos a los registros de libros sagrados, nos están explicando ciertas cosas con un lenguaje que en aquella época se tenía que explicar. Si el mensaje más potente de todo ese, que es la verdad está en tu interior, lo traspolamos a esa manipulación genética, la verdad está ahí. Solo que hace 2000 años, yo cómo le iba a explicar a alguien que la verdad está en tus genes y no sabe lo que es. Es decir,
una vez que termina ese trabajo, una vez que yo hago eso, sea sin juzgar, ¿sí? Porque son mis papás. Entonces yo no voy a juzgar, voy a amar a mis papás. Sean buenos o malos, me da igual. Lo que tengo en la mesa es esto. Una vez que se termina ese trabajo, además puedo decir, bueno, como esta especie, ¿no?, creada y tal, ya no cumple ese servicio, los vamos a aniquilar, ¿no? Puede ser, ¿sí? Porque ya no cumple ese servicio. Vamos a pensar en lo malo, ¿eh? Luego, a partir de pensar en lo malo, todo mejora. Los voy a aniquilar. Y vemos que hay sucesos bíblicos que hablan de los dioses otra vez, que envían diluvios universales, que etc, etc. Todo esto es una manera de atarlo, ¿no? Que podríamos casi fabular al respecto de todo esto. Pero en realidad ese sería el objetivo. Es decir, hay muchas cosas en la actualidad que podemos, por sentido común, empezar a atar cabos al respecto de esa manipulación hacia ese objetivo. Es decir, yo no voy a hacer ahora aquí del oro de repetición, y perdonar la expresión, pero de algo que podéis consultar en internet en cualquier sitio, ¿no? Son las teorías. Evidentemente no podemos demostrarlo, ¿no? No podemos demostrarlo, pero lo que sí que podemos hacer es, y lo que yo hablaba esta mañana, era recorrer ese camino hacia atrás. Es decir, ahora sí tenemos tecnología para investigar eso, ¿no? Y ver las grandes intervenciones al respecto que se ha producido en esa genética. El hecho de que alguien entre en regresión hipnótica y pueda acceder a una memoria genética de todos los ancestros y en un tanto por ciento muy elevado vayamos a reventar en el Egipto, nos está diciendo algo. Quizás allí había un instante en que se imprimió emocionalmente de forma tan fuerte en el ADN un hecho como esa manipulación. Todas las culturas de ancestros, todas las religiones, todo lo que veáis atrás en el tiempo, lo que le ofrecían a los dioses era oro. ¿Y por qué ese oro tan valioso? O sea, ¿qué explicación de que hay de que ese oro es tan valioso? ¿Qué sentido tenían ellos para ese valor del oro? Vamos a ir al dorado, vamos a ir a todos los sacrificios, pero al final siempre vamos a lo mismo. Es decir, el oro simboliza algo para la humanidad. Cuando en realidad, por más que escasez y por más electroconducción que ahora tenga, que podamos descubrir que en cualquier placa electrónica de lo que se recupera en su reciclaje, básicamente, no son los componentes, la insistencia en el reciclaje es recuperar el oro. ¿Por qué esa obsesión por ese oro? Pues es algo implantado, porque en realidad, ¿por qué el dinero hasta hace poco estaba soportado por las reservas federales de oro, etc, etc, etc? Pero lo importante realmente de todo eso no es adoptar la posición de decir, oh, pobre de mí, soy un esclavo. Realmente, si nos paramos a pensar, en la vida de un ser humano, desde que nace y es reeducado en el software por sus padres, reeducado, es decir, reimplantado ese software, vuelto a destacar, porque un bebé es capaz de todo. Pero aquello que yo vuelvo culturalmente a hacer que destaque es en lo que se convertirá en sus hechos, en sus actos, y volvemos a enseñar las matemáticas, la lengua y todo lo que volvemos a enseñar, que hoy, a tiempo de hoy, nos está diciendo, muy bien, puedes ser físico nuclear, pero te vas a ganar la vida en el Burger King. Eso no es ninguna garantía de nada. Y lo único que pretende la educación es perpetuar ese sistema una y otra vez y perpetuarse a sí mismo. Si todos fuéramos cum laude de cualquier estudio, de cualquier universidad, de cualquier materia, ¿quién haría el trabajo, no? O sea, lo ideal de la educación sería todos ser lo más. Pero lo que pretende es perpetuar, porque lo que estamos enseñando es la perpetuación de un sistema. Pero la pregunta es, si ahora bajara una entidad aquí y me dijera, todos tus deseos, lo que tú desees, tu libertad absoluta en tu vida, te es concedida desde el momento ya. Mi mente, por más que quiera imaginar, imaginaría un espacio limitado de esa libertad. Empezaría a viajar, a hacer lo que me dé la gana, tal. Pero la pregunta sería, ¿en cuánto tiempo estaría preguntándole a alguien, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer ahora? Cuando en
tenemos establecido mentalmente las jerarquías tan claros, es decir, dependemos de alguien, alguien está por encima nuestro, siempre hay un intermediario hacia arriba, ponemos un dictador, ponemos otro, necesitamos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Y el ser humano desde que nace hasta que muere está luchando por dos tipos de cuotas continuamente, mayor amor y mayor libertad. Eso nos tiene que decir algo. ¿Por qué tenemos que vivir con normas? Es porque somos incapaces de gestionar nuestra libertad. Y si somos incapaces de gestionar nuestra libertad, es sencillamente porque nacimos esclavos. Y desgraciadamente, y valga la dureza de las palabras, y lo siento mucho, pero fuera de los círculos de pensamientos espirituales en los cuales profundizamos más, en la vida real, allí fuera, donde ahora saldremos a la calle, resulta que si yo monto una empresa, me resultará muy complicado ser equitativo. Y cuanto más pueda explotar a alguien, mejor para mí. Ese es el funcionamiento del software automático. Aquí hay una pequeña representación, y vosotros también formáis una parte de una pequeña representación que en el fondo está luchando contra ese software. En el fondo está luchando para cambiar esa situación. A eso me refería con la esclavitud. Pero no pasa nada. Es decir, la capacidad está en nosotros, en el momento de darnos cuenta de que actuamos de manera automática, de que cuando vemos un vacío lo pretendemos llenar, de que el ego, la ambición, la avaricia, obedece a algo que realmente es perfecto en su diseño, para una función. Pero esa función, en un límite, como hace poco han anunciado hace meses, en el 2014, antes del tercer trimestre, antes de septiembre, el ser humano ha consumido el 130% de los recursos naturales. ¿Eso qué nos está diciendo? Que en pocos años estamos en déficit continuo, es decir, es inviable. Eso es así, esos son hechos. La cuestión y el mensaje es, nosotros quizá podíamos hacer esas regresiones hacia donde genéticamente fuimos modificados y averiguar cuáles son los marcadores que obedecen a un comportamiento igual que la ciencia nos dice, pues tiene usted tendencia a sufrir por herencia genética pues psicopatías de este tipo. Pues eso es comportamiento, porque al final todo se traduce en cómo te comportas y qué haces. Pues podíamos viajar, dar de la mano científicos, desde el corazón, desde el cariño, de modificar las cosas, porque no nos olvidemos que los importantes de toda esta película son los que vienen detrás. Son los que tienen que vivir. Y que nosotros, uniéndonos hombres y mujeres, vamos a engendrar. Entonces, si nosotros tenemos demostrado y tenemos más claro que nunca la oportunidad de decir, la actitud afecta a la enfermedad. Afrontar una enfermedad desde una actitud cambia la enfermedad. Es decir, nuestras actitudes cambian las células, cambian cómo se comportan las células en nuestro cuerpo, porque todo es un fractal. Porque en algún momento un cigoto de 4 células, algunas células dijeron, yo seré uña, yo seré tal, y contienen parte de nuestra información y de nuestra inteligencia. Si somos capaces desde la personalidad, decir, me afronto este mal trago de la vida a través de una enfermedad con una actitud que me ayuda a superarla, desde el 100% de nuestro tiempo, con una intención y una actitud sobre aquello que celularmente vemos claro que es inviable, que es seguir así, quizá engendremos nuevas generaciones con unos cambios de ADN dirigidos hacia otro lado. Pero esta simplemente era el hecho de que hemos nacido esclavos es algo anecdótico. Lo importante es qué hacemos y lo importante es la próxima vez. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo nos implicamos? Entonces, ese cambio de ADN provendrá de nuestra conciencia individual sabiendo que cuando estemos seducidos por un automóvil de lujo, sin necesidad de ese automóvil de lujo, en el fondo estamos respondiendo perfectamente a un diseño.
pero no es dramático. Al contrario, arroja luz a nosotros. Gracias. Vamos a hacer la última pregunta breve. Hola, yo me llamo Alex. Quiero daros las gracias a todo el mundo porque ha sido un día fantástico. He aprendido un mogollón de todos vosotros sobre la iluminación, sobre el ego, sobre todo el ego, que hay mucho por aquí. A todos los oponentes, de putísima madre. Y una cosita, Manel, gracias por ser mi espejo con tu historia. Y un día hablamos. Muchas, muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. Y nada, si no hay más que añadir, Antonio Cerdán tiene la última palabra. Realmente encontrarse en un evento así es muy interesante porque es una oportunidad para crecer y para discernir. Es el momento, como decía él, que los cambios vienen del Sol, ya están marcados en el universo y la propia Tierra y el universo va a hacer que cada uno en nuestro interior encontremos la luz y encontremos a través de la experiencia con claridad lo que cada uno va a entender. Es un momento también de libertad para que cada uno crezca por sí mismo y a través de esa libertad, esa experiencia podremos llegar a la objetividad de cada cosa. Pero cuando uno contacta con su luz interior se da cuenta de que la luz interior está en el otro. Y cuando uno entra en contacto con esa luz interior, nace de su corazón un profundo respeto por cualquier opinión, por cualquier interpretación, por cualquier cosa. Y también nace de su corazón un profundo sentimiento de unión. O sea, la luz y las personas que ahora estamos despertando, no importa lo que pensemos, no importa nuestra opinión, si realmente estamos en la luz, cogeremos con fuerza el respeto y las manos para juntos hacer algo práctico por la Tierra. Muchísimas gracias. Gracias Silla Sirius, Fran Ortega, Oriol Lorenzo, José Luis Jiménez, Manel Martí y Antonio Cerdán. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia, por su luz. Muchísimas gracias.